Bien, seamos todos bienvenidos al día número 2 de la semana de oración titulada ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo crecen, cómo crecen los jóvenes en la fe y en la familia? Antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirme tener este tema y en este momento este tema sé que será muy importante para aquellos que de verdad lo necesitan. Te pido que pueda llegar a esas personas y que puedan ponerlo en práctica, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el día número 2 de la semana de oración juvenil y el título del tema de hoy es ¿Cómo aumentar la fe en el Señor? Pero les daré una introducción rápida al tema. Aquí le dice. Hoy es el momento en el que el mundo nos presenta desafíos que pueden hacer tambalear los cimientos de nuestra fe. En estos momentos es natural preguntarnos ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en Dios? La respuesta a esta pregunta vital se encuentra en la palabra de Dios, nuestra Biblia, que nos ofrece un mapa, una guía para fortalecer ese vínculo sagrado con nuestro Dios. Así que, para dar inicio a nuestro tema de este día, no sin antes presentar que nos encontramos en La Cabina, el podcast. Muy bien. Comenzaré el tema de hoy con un libro, una cita de un libro de la Biblia. En este caso, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, nos dice: La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros podemos considerarnos jóvenes cristianos. Yo me considero un joven cristiano, pero la pregunta es, ¿de verdad soy un joven cristiano? ¿Cómo yo demuestro que yo soy un joven cristiano? Pues simple, por medio de mis obras. Así como el Señor nos ama, el Señor quiere que nosotros amemos a los demás. Hay un corito, no recuerdo si era un corito, que dice, amémonos hermanos. Él pide, Él necesita, Él quiere que todos nosotros nos amemos. No basta con proclamar nuestra fe, debemos vivirla. Nuestros actos de bondad, nuestro servicio a los demás, nuestra integridad y nuestro amor reflejan la profundidad de nuestra fe. En cada acción desinteresada, en cada palabra de consuelo, estamos manifestando la fe que profesamos. Estas obras no solo benefician al mundo que nos rodea, también fortalecen nuestra fe propia, haciéndola más profunda y resistente. Básicamente, para dar un ejemplo de lo que acabamos de leer, nos está diciendo que es como al principio, como les dije, si nosotros nos consideramos jóvenes cristianos, ¿cómo demostramos que somos jóvenes cristianos? Pues a través de nuestras obras. A medida que nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana, consideramos que tenemos una fe fuerte hacia nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos decir que en realidad nuestra fe es fuerte? Yo siento que mi fe hacia el Señor es fuerte. Pero ¿cómo los demás saben que de verdad mi fe es fuerte hacia el Señor? Y fácilmente, como lo dije anteriormente, las obras son muy importantes en la vida cristiana. Hay que aprovechar la gran cantidad de jóvenes que están interesados en encontrarse con el Señor. Hay que aprovecharlos, ya que ellos son los que más destacan. Tienen buena actividad física. Un buen joven cristiano que trabaja para Dios es un buen cristiano que puede ayudar en la iglesia, puede ayudar a los hermanos y puede contribuir mucho a su comunidad. Y lo crean o no, ese tipo de actividades fortalece la fe en gran manera.
Bien, seguimos. El libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Este versículo nos invita a sumergirnos en las Escrituras, a familiarizarnos con la palabra de Dios. Cada verso, cada historia, cada parábola tiene el poder de avivar la llama de nuestra fe. La lectura diaria de la Biblia no es solo un acto de devoción, es un diálogo con Dios, una forma de escuchar su voz y entender su voluntad para nosotros. Aquí nos está reflejando que el estudio de la Biblia es muy importante para nuestras Biblias. Aquí en los devocionales del club en varias ocasiones hemos comentado o hemos hecho la pregunta: de los muchachos presentes, ¿quién se levanta por las mañanas para tener un devocional? Así sea con su familia, hermano, hermana, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, etc. O personal. Hay algunas personas que se levantan por la mañana antes de ir al trabajo, al gimnasio. Ellos toman su Biblia y tienen su devocional. Escogen un versículo, un tema, una historia de la Biblia que les interese, la leen y meditan sobre ella. Lo crean o no, este tipo de actividades o vamos a llamarlo costumbres, porque sería muy sano que un joven cristiano adopte esa costumbre de hacer una matutina diaria. Se levanta temprano por las mañanas, porque aparte eso es otra pregunta que nos hemos hecho mucho también en los devocionales del club. ¿Qué hora es la indicada para yo levantarme en las mañanas para tener un devocional? Algunos dicen 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6 de la mañana. En realidad yo he escuchado que es muy importante hablarle a tu Dios en la mañana, hablar con Dios en las mañanas. En realidad no he escuchado como tal una hora específica, pero yo considero que sin importar la hora en la que tú le hables a Dios, esa hora será esencial para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque básicamente estás hablando con Dios, le estás dedicando tiempo a Dios, y eso es lo que más anhela de ti. Bien, seguimos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, nos advierte: la fe sin obras está muerta. Eso ya lo dijimos, nuevamente lo repetimos. Como jóvenes cristianos, no debemos dejar que el simple hecho de que nosotros digamos que tenemos una fe fuerte y ferviente sea lo único que nos deje a secas. Debemos demostrar que esa fe que tenemos es fuerte. No simplemente decir mi fe es fuerte porque yo lo sé. Hay que demostrar. ¿Por qué mi fe es fuerte? Porque yo confío en mi Señor. Todas las actividades que yo hago las hago con amor, el mismo amor que Dios me ha ofrecido a mí. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 26 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo veréis realizado. La oración nos conecta con Dios, nos permite entregarle nuestras preocupaciones, nuestros deseos y nuestras esperanzas. No importa la forma de nuestra oración, lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Y aquí hace énfasis en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. En esos momentos de oración no estamos solos. El Espíritu Santo obra en nosotros, ayudándonos a comunicar lo más profundo de nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Eso es otro tema que no se había abarcado, la oración. Estábamos hablando de que un joven cristiano debe demostrar su fe mediante las acciones. También estábamos hablando de que un joven cristiano debe apartar
un momento de su día para tener un devocional. Puede ser en las mañanas. Se mencionó que puede ser en las mañanas, pero no necesariamente tiene que ser en las mañanas. Puede ser en cualquier momento del día. Por eso les repito, lo que importa es el tiempo que tú le dediques a Dios. Pero ahora estamos hablando de un tema muy importante y podría decir, en mi opinión personal, el más importante: la oración. Aquí nos está mencionando que uno de los ítems para poder tener una fe poderosa y ferviente hacia nuestro Dios es la oración, la constante comunicación con Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros oramos, estamos hablando a nuestro Dios. Nosotros le pedimos a Dios, nosotros le damos gracias a Dios, y Dios obra en nosotros, obra en nuestras vidas. Hay veces en que el Señor, aunque las personas llegan a pensar que no obra en sus vidas, en realidad sí lo hace. En el día de hoy, día domingo, estuvimos en el devocional con los muchachos y hablamos sobre las guerras internas que posee cada persona en su vida. Y es un tema muy interesante, pero hubo una parte que se tocó que decía básicamente que el Señor sabe tus luchas, sabe las batallas que estás enfrentando en tu vida. Y hay veces que el Señor te ve en dificultades. Y entonces en ese momento es cuando nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que me suceda esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no nos hemos puesto a pensar más o menos por qué el Señor, sí nos ponemos a pensar que por qué el Señor permite que pasen estas cosas. Pero hay veces que lo decimos sin saber que en realidad el Señor a veces permite que estas cosas sucedan porque sabe que van a ser para fortalecer nuestra vida. Ha pasado en situaciones, y lo comentamos en el club, ha pasado en situaciones que nosotros estamos pasando por una etapa de nuestra vida excelente, que nos va súper bien, económicamente muy bien, en los estudios muy bien, pues con nuestra pareja conseguimos cosas nuevas, cosas que nos gustan, que nos va bien en la vida. Y de un momento a otro, todo decae. Es que cuando tú en tu vida tienes un objetivo o quieres lograr una meta y tú tienes al Señor por delante, créeme que esa meta se va a cumplir para honra y gloria de Dios. Pero el enemigo, cuando se da cuenta de tus logros, de tus éxitos, cuando nosotros vamos bien en nuestra vida, cuando tenemos metas y las estamos consiguiendo, principalmente si las estamos consiguiendo, es porque el Señor está obrando en nosotros. Cuando el enemigo se da cuenta de que el Señor nos está ayudando a conseguir todas esas metas, el enemigo obra, el enemigo trabaja para que todo eso decaiga. Y ahí es cuando nos viene el mar de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor a veces no... El Señor permite que estas cosas sucedan porque sabe que si nosotros estamos bien y decaemos, el Señor nos permitirá levantarnos y estar mucho más arriba de lo que estábamos. Así que no podemos desconfiar de los planes maravillosos que tiene el Señor para nosotros. Y bueno, este tema es bastante interesante, quisiera alargarnos más, pero estamos justos de tiempo, así que esperamos volver a tocar este tema en otra ocasión. Quisiera terminar con una palabra de oración antes de finalizar. Oremos. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tema, gracias por tus bendiciones. Te pedimos que este tema pueda llegar a todos aquellos que lo necesitan. Bendícelos, protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, será hasta la próxima. Esto fue La Cabina, el podcast.